Bien, esta práctica, como explicamos la anterior vez, hace 2 semanas, tiene 3 partes, ¿no? Y esta primera parte era un caso de un hospital provincial de segundo nivel. Entonces, ustedes tenían un instructivo en el que incluso se les mencionaba las áreas que se podía comentar, ¿no? Por ejemplo, la relación número de camas por 1000 habitantes. Y si revisamos nosotros, este hospital tiene 45 camas, ¿no? Entonces, esas 45 camas, como figura acá, ya sea para la población solo del municipio o ya sea para la población de toda la provincia, no se olviden que nuestra organización política en Bolivia es departamento, provincia, municipio y después cantones municipales. Entonces, para el municipio con 102.000 habitantes, era por lo menos esperado un hospital con 100 camas, ¿no? Y para la provincia con unas 200 por lo menos. Con 45 es obvio que la oferta de camas es totalmente insuficiente. Es muy poco para la población beneficiaria que se tiene. Entonces esos comentarios de cualquier manera podían expresarlos en esta primera parte, es decir, que la cantidad de camas es insuficiente tomando en cuenta la referencia de la OMS que nos dice que debería construirse un hospital con una relación de una cama por cada 1000 habitantes. El segundo comentario que les solicitamos, y ahí está para ustedes, es la tasa de utilización hospitalaria, que acá se les habla de la tasa de utilización y se les dice que con la cantidad de atenciones que se han hecho en un año, 51.490, en la provincia da una utilización de 0,2, pero a nivel solo del municipio daría 0,5. Obviamente el 0,5 es el doble que el 0,2 de acá, y es porque es la mitad de la población también. Pero si este es un hospital provincial, uno espera que sirva para toda la provincia y por lo tanto se observa una utilización, digamos, baja de este hospital. Sin embargo, podían haber comentado de que es baja la utilización, está bien, pero en clase dijimos que no se utiliza la tasa de utilización como indicador de evaluación hospitalaria porque puede haber muchas variaciones de acuerdo al componente geográfico, a las características de la población, del mismo municipio, etcétera, ¿no? Entonces, esos son elementos que uno tiene que entender. También, si pensamos en una utilización, tendríamos que también disminuir de la población total todo lo que no necesitaba hospitalización. Y recuerden bien, cuando hablamos de primer nivel dijimos 85% de los pacientes y de las patologías se pueden atender en primer nivel y que la atención hospitalaria se necesita para un 15% de la población. Por lo tanto, no puedo yo calcular una tasa de utilización con el total de la población. Tendría que ser con el total o con el porcentaje esperado de la población que precisa atención hospitalaria, que suponemos va a precisar la atención hospitalaria. Eso sería, por ejemplo, de 100.000 habitantes, 15.000, ¿verdad? En el municipio. Y en 214.000, más o menos 30.000 o 31.000, digamos, consultas. Y este hospital ha hecho 51.000. Entonces, si yo tomo en cuenta solo el 15% de la población, hasta me podría parecer una muy buena utilización. Es decir, estamos por encima de la población esperada que necesitaba hospitalización.
Entonces, por eso es que no se recomienda el uso de este indicador en hospitales. Cualquiera de estos comentarios que les he hecho podía estar figurando acá, ¿no? Primero que la tasa de utilización sobre población total aparenta ser muy baja. Si se calculase sobre el 15% de la población que suponemos va a precisar atención hospitalaria, entonces es muy buena utilización. O el comentario de decir, no es recomendable tomar en cuenta la tasa de utilización hospitalaria porque es muy variable y depende de muchos otros factores. Vámonos al porcentaje de ocupación de camas. El porcentaje global, fíjense acá, en la ocupación de camas dice 71%. En maternidad se tiene un 86,5% y en otros servicios, que sería en este caso en un hospital de segundo nivel, pediatría, medicina interna y cirugía, llega al 57,7%. ¿Qué se puede comentar de estos resultados? Primero, recordemos el estándar de referencia. ¿Cuál es el óptimo de porcentaje de ocupación de camas? Lo dijimos, el estándar de referencia es 80 o más. Cuando el 80% o más de las camas están ocupadas, nuestras camas están siendo, digamos, bien utilizadas y, justifican la inversión que hemos hecho en esas camas, ¿no? Que ya conocen ustedes que hay costos indirectos en cada cama de hospitalización habilitada. Si dividimos por servicio, y aquí vemos que maternidad sobrepasa el 80%, eso también se puede mencionar, ¿no? Que en maternidad hay una mejor ocupación y que eso en área rural es explicable porque la mayor cantidad de atenciones en área rural siempre van al binomio madre-niño, ¿ya? Otro comentario que se podía hacer sobre este mismo indicador es que en los servicios de pediatría, cirugía y medicina interna, la ocupación es muy baja y que más bien recomendaríamos calcular este indicador en cada servicio para ver cuál es el servicio que menos ocupación tiene, para pensar después en una redistribución de las camas, porque puede ser que maternidad en algún momento vaya a precisar mayor número de camas porque está, tiene el mayor porcentaje de ocupación. Vámonos al cuarto. En maternidad ahí están los comentarios. Al quinto, promedio de estancia hospitalaria. El global es de 3,8, en maternidad 1,8 y en otros servicios 7,8. En general, si nosotros decimos que en un hospital, en todos los servicios, el tiempo promedio de estancia debería ser de 3 a 5 días, estaríamos globalmente dentro de lo esperado. En maternidad, sin embargo, disminuye a 1,8, pero es explicable porque la atención de partos, que es la mayor atención que se hace en área rural, no precisan de mucho tiempo de estadía, ¿no? En el área rural, las mamás parturientas más bien quieren dejar el hospital lo más pronto posible. Pero lo que sí llamaría la atención es que en otros servicios, cirugía, pediatría y medicina interna, hay una estancia de días de hospitalización mayor de lo esperado, ¿no? Y habría que ver en cuál servicio se está dando ello y por qué hay una mayor estancia hospitalaria en esas otras tres especialidades. Entonces, ahí tenían para comentar la estancia global, la de maternidad y la de otros servicios, como les acabo de indicar. En cuanto a las referencias, nos explican que hay 700 referencias al tercer nivel y que no se tiene ninguna documentación observada en el hospital sobre los diagnósticos, ni las causas de referencia, ni siquiera sobre la respuesta de la recepción del paciente en el hospital
al que se ha referido. Entonces ahí hay varios comentarios, ¿verdad? Si tenemos 51.000 atenciones, como está previsto acá, 51.500 si ustedes quieren, se esperaría que exista por lo menos un 10% de referencias a un hospital de mayor complejidad. Entonces, 700 es el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 50.000? El 10% de 50.000 estaría, digamos, en 5.000 por lo menos. Y apenas tenemos 700 referencias en el año, ¿ya? Entonces, uno puede colegir de que no hay muchas referencias de este hospital al tercer nivel. Segundo, que hay muchos problemas con la referencia porque no tienen ninguna documentación. Eso significa que hacen referencias sin llenar ningún formulario, sin llenar ningún instrumento de referencia y que no se conoce ni por qué refieren a los pacientes y que tampoco se averigua el qué ha pasado con ese paciente en el hospital de referencia. Entonces, hay muchos problemas en la referencia. Cualquiera de esos comentarios podía entrar acá. En cuanto a la carga de trabajo, también está acá arriba. Hemos hablado de la carga de trabajo, que solamente en este caso, en servicios de primer nivel, era para evaluar la consulta médica ambulatoria. En hospital puede parecernos este valor de 1.8 pacientes hora médico como una baja cantidad, es decir, un bajo rendimiento del personal. Pero no se olviden que en hospital, además de la consulta externa, existe la obligación de los médicos de darle tiempo a las salas de hospitalización. Y eso también tiene que contarse de alguna manera. Es decir, no vamos a poder contarlos como cuántas veces ha visitado a los pacientes, pero sí ya nuestro estándar de 3 a 4 pacientes por hora ya no aplica para un hospital, porque en el hospital la función más importante es la hospitalización. Entonces, si bien en el hospital también se hace consulta externa ambulatoria, debiera hacerse esa evaluación solo con los médicos que atienden consulta ambulatoria en el hospital y no hacer un cálculo global, porque ese cálculo global no toma en cuenta, por ejemplo, que un cirujano, el cirujano general, también hace consulta externa ambulatoria, también hace horas en quirófano cuando opera y también hace horas en salas de internación en el ala de cirugía, en donde tiene que visitar a diario a los pacientes, hacer las curaciones, la evolución respectiva, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que también estos indicadores de carga de trabajo deben tomarse con mucho cuidado y no simplemente un cálculo global del total de atenciones y listo. Entonces, en cuanto a la pertinencia y calidad de referencias, el único comentario que cabe acá es de que no hay información y por lo tanto es una de las observaciones más fuertes que vamos a hacer a este hospital. Es decir, no puede ser que no se cuente con ese tipo de información en un hospital cuya atención puede precisar muchas veces de la referencia a un tercer nivel, ¿no? Entonces, cualquiera de esos comentarios que acabo de mencionarles en relación a estos indicadores son válidos para esta primera parte de la tarea. ¿Alguna consulta al respecto? Si ustedes tienen alguna duda en la realización de la tarea, pueden preguntarme en este momento. O sea, si hay alguna cosa que no les ha parecido clara o algo de lo que yo les he comentado en este momento no tampoco les haya convencido, ¿ya? Si no hay consultas, entonces pasamos a la segunda parte. Ustedes dirán. Bien, si no hay consultas, entonces pasamos al segundo componente de la tarea.
construcción de indicadores. Y esta tarea tenían que elegir 2 de estos indicadores en esta lista y utilizar esta tabla para poder hacer, digamos, el ejercicio de decir primero el nombre del indicador, ¿no? Un ejemplo que podemos hacer acá conmigo, ¿ya? Supongamos la tasa de cesáreas. El nombre del indicador es la tasa de cesáreas y se va a calcular poniendo en el numerador el número de cesáreas realizadas sobre, vamos a poner en el denominador, el signo ahora no me aparece. Aunque sea como unos 2 puntos, ¿ya? Sobre el total de partos y cesáreas atendidos. Y se debe multiplicar por 100 porque es un porcentaje. En eso consiste esta segunda parte de la fórmula, ¿no? El numerador, el denominador y el múltiplo de 10 requerido. En este caso estamos diciendo el total de cesáreas realizadas sobre el total de partos y cesáreas atendidos por 100, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del indicador? El, digamos, analizar el porcentaje de cesáreas en relación al estándar de referencia. ¿Ya? Veremos cuántas cesáreas se han hecho, ¿sí? El estándar de referencia dijimos que en Latinoamérica era del 15%, pero también yo puedo ponerlo en consenso con los médicos del hospital, cuánto permitimos, cuánto aceptamos que se haga de cesárea. A nivel internacional, en Latinoamérica se acepta el 15%. Entonces, cuando es mayor de 15%, entonces se estarían practicando más cesáreas de las esperadas y se debería verificar las indicaciones de cesárea conocidas. Es decir, ustedes han avanzado, por ejemplo, en obstetricia, en algún momento han debido avanzar. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de cesárea? Indicaciones relativas de cesárea, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, tenemos, si supera el 15%, nosotros deberíamos suponer que se está practicando más cesáreas de lo esperado y deberíamos verificar las indicaciones de cesárea conocidas en las historias clínicas. Hay que medir este indicador. Este indicador puede ser trimestral, puede ser semestral o anual. ¿Listo? Entonces, de esa misma manera, ustedes tenían que construir un segundo indicador adicional escogiendo de estos, ¿no? Vamos a irnos a ver algo que para ustedes puede ser más difícil de construir. Tasa de prevalencia de úlceras por presión. Entonces yo voy a poner la prevalencia de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Ese es el nombre del indicador. ¿Cómo se calcula? En el numerador tiene que ir el número de pacientes con úlceras por presión detectados o presentados y detectados sobre, vamos a decir, en el denominador, el total de pacientes internados, ¿no? Porque es en los pacientes hospitalizados en los que vamos a medir esto.
Este indicador puede precisar tal vez alguna, digamos, precisión mayor, es decir, en pacientes mayores de 60 años hospitalizados. Entonces yo puedo hacer las úlceras por presión, pero a veces hay casos de jóvenes que están internados y que también están obligados a estar en decúbito dorsal en su cama sin movimiento. Entonces, por eso es que no vamos a hacer esa diferenciación. El hecho es ahora de ver cuál es el propósito, ¿sí? El propósito es de evaluar la atención de enfermería de los pacientes hospitalizados y en estados de postración, si ustedes quieren, que no se pueden movilizar. ¿Cuál es el estándar de referencia? Esto debería ser 0%. No deberían producirse úlceras por presión en un hospital, porque se supone que el personal de enfermería está entrenado para cuidar al paciente, las auxiliares de enfermería deben movilizar al paciente, utilizar colchones antiescaras, cambiar de posición cada 30 minutos, por ejemplo, a los pacientes postrados, revisarlos al momento del aseo si no hay alguna lesión, algún inicio de lesión que se esté detectando para evitar que eso progrese. Entonces, ese indicador, cuando yo lo interpreto, este es un indicador con estándar 0%, yo puedo decir cualquier valor superior a 0 en contra implica un manejo de pacientes hospitalizados por el personal de enfermería. No va a ser el médico que va a cuidar esto, ¿sí? Este es un indicador que evalúa el trabajo de enfermería. Y por lo tanto, esto también puede ser entendido, o puede ser calculado, si ustedes quieren, también en forma trimestral, semestral o anual. Entonces, esa era la tarea, escoger cualquiera de estos. Ahora, obviamente, muchos de ustedes son más creativos e inteligentes y dicen, voy a buscar esto en el Google, le voy a poner tasa de ingresos y ahí me va a salir todo. Está bien, no está prohibido. Por lo menos se han dado la tarea de buscar, de leer y de entender y de trasladar eso que han leído a esta tabla, ¿verdad? Ese es el objetivo, de que alguna vez ustedes tengan una experiencia de cómo se construye un indicador. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda parte de la tarea. ¿Han tenido problemas en esta tarea o no? El silencio dice que no. Entonces, vamos a la parte 3. Cuando me entregan una evaluación, fíjense, ya se han calculado indicadores de evaluación hospitalaria y se han obtenido resultados, ¿ya? Entonces ahora me piden analizar, interpretar, nada más. Entonces yo tengo que leer acá cada indicador. Aquí el indicador tiene por nombre cuerpo extraño abandonado accidentalmente durante un acto quirúrgico. La fórmula de cálculo me la ponen y me dicen en el numerador va el número de pacientes con cuerpo extraño dejado en acto quirúrgico y en el denominador va el total de pacientes intervenidos quirúrgicamente multiplicado por 100 porque se va a también calcular como porcentaje. El resultado que me presentan es 5%. O sea, ahí la cosa es cuál es mi opinión. Ahora sí quiero escucharlos, a ver qué han opinado ustedes con un 5% de pacientes en los que se ha dejado un cuerpo extraño olvidado. ¿Quién quiere comentar? Primero, a ver, alguien me dice, ¿cuál debería ser el estándar de referencia? Andrés, a ver lo que te estás preparando. Doctor, según algunos estándares internacionales que encontramos, decía que en sí, obviamente lo usual, digamos, lo que cualquiera esperaría sería que llegue a cero, ¿no ves? Es decir, que no suceda esta situación nunca, que sería lo ideal.
pero dentro de lo probable, dentro del error humano, mencionaban que se podría aceptar hasta un 1, 2, 3%, digamos, de estas exposiciones. Entonces nosotros hemos aceptado que es demasiado alto este estándar, el indicador, perdón, que estaríamos hablando ahorita de 100 pacientes, 5 van a tener algún instrumental que se deja en el cuerpo, que puede llevar a muchas complicaciones. Entonces hemos dicho que nuestro análisis es que tendrían que tomarse medidas para verificar durante la cirugía qué se está haciendo para contar los materiales, las pinzas, etcétera. Muy bien, o sea, ahí hay que hacer énfasis en los equipos quirúrgicos que trabajan en el hospital para recomendar que no pueden terminar una cirugía o cesar, digamos, la herida quirúrgica sin antes verificar 1, 2 o 3 veces inclusive el recuento de material. En este caso podemos obligar inclusive a hacer un doble recuento y que esté registrado en los documentos de la cirugía que se ha hecho, ¿no? En el protocolo operatorio tendría que estar registrado que se ha hecho un doble control del recuento de material e instrumental y que recién después de eso, habiendo tenido un resultado, digamos, satisfactorio, entonces se ha procedido al cierre de pared. Muy bien, o sea, el ejercicio era para eso, es decir, que busquen, que primero mencionen un estándar de referencia y que ustedes digan si está bien o está mal. En muchas maestrías en donde yo les presento a los maestrantes médicos ya esto, algunos en varios cursos me han dicho, pero eso es aceptable, 5% está bien, doctor, o sea, entonces fíjense, tal como ustedes, Andrés, han averiguado, en alguna literatura, estoy de acuerdo contigo, se dice máximo, hasta 1%, 2% como máximo, se dice, ¿ya? Entonces, un 5% ya realmente es como decir inaceptable. Y realmente ahí el gestor de calidad, el director del hospital, deben reunirse con el equipo quirúrgico, ¿ya? Y deben expresar y deben poner alternativas de solución. Es decir, ya que ha sucedido muy frecuentemente esto, entonces vamos a poner normas. Así que hacen un recuento doble y se registra. Y si a pesar del registro doble del recuento todavía persisten estos olvidos, pues ya, entonces ahí sí que tenemos que llamar la atención a los cirujanos, ¿no? Porque esto es responsabilidad del primer cirujano, el responsable de la cirugía. Él es el que toma las decisiones, él es el que decide cuándo cesar o cuándo no cesar. Él es el que debe pedir el recuento, él es el que debe pedir la segunda verificación, etcétera, ¿no? Entonces, incluso en la recomendación podemos decir, el primer recuento lo va a pedir la instrumentadora. Es decir, doctor, quiero hacer recuento de instrumental. Y la instrumentadora va a decir, también vamos a hacer recuento de material. Listo. El cirujano puede decir en un segundo tiempo, ok, volvamos a verificar. ¿Está todo bien? Ok. ¿Listo? Entonces, esos son elementos que hay que aprender a poner soluciones. Vamos en este otro. Una tasa de ingreso por la misma enfermedad significa, fíjense, el número de pacientes con reingreso post-alta, o sea, ya fueron dados de alta, y han vuelto a regresar por la misma enfermedad, por el mismo diagnóstico, sobre el número de altas hospitalarias multiplicado por 100 en porcentaje. Y el resultado que dicen es 25%. ¿Quién quiere opinar al respecto? A ver ahora, ¿qué opinan? 25% de reingresos por el mismo diagnóstico. ¿Alguien ha encontrado algún estándar o alguien se anima a decir cuál debería ser el estándar aceptado de este indicador? Vamos, cualquiera de ustedes puede participar. Doctor, Doris, con ¿no? mi grupo Dale. vimos que es aceptable hasta más o menos un 10%, y en el caso que nos presenta el hospital tiene un 25%, entonces es
bastante elevado, una tasa de reingreso bastante elevada, y esto puede estar relacionado a que puede que necesiten camas de hospitalización y pueden acelerar el proceso de alta del paciente, o tal vez, bueno, sí, en ese caso, ¿no? Y mandarlos con Estoy de tratamientos. acuerdo. O sea, se está acelerando el alta. Y tú dices, Doris, con buen criterio, puede ser porque se necesiten camas para otros pacientes, ¿verdad? Ok, puede ser, pero estamos dando de alta muy anticipadamente y por eso los pacientes retornan, ¿ya? O, por ejemplo, el manejo domiciliario que el médico está esperando que se cumpla, no se está cumpliendo. En muchos países, cuando aceleran el alta, inclusive en postquirúrgicos, asignan un personal del hospital para hacer el control domiciliario, para que realmente vaya a diario a visitar, a hacer la curación respectiva y después cada 2 días, digamos, y listo. En este caso, no se están respetando los criterios de alta, se están acelerando las altas y eso motiva que la cuarta parte de los pacientes que hemos dado de alta vuelvan con el mismo diagnóstico y vuelvan a necesitar una hospitalización. Entonces ahí hay que recomendar otra vez el respeto por los criterios de alta. Ahora, si tú necesitas acelerar las altas, igual tienes que establecer un protocolo del alta temprana, digamos, ¿no? O sea, eso tiene que establecerse con los médicos tratantes. Si yo tengo un paciente que sigue febril, por ejemplo, ese no se puede ir. O sea, si es un cuadro infeccioso que tenía de base y sigue febril, no puede irse, por más de que necesitemos camas, ¿verdad? Entonces yo debo indicar eso, o sea, si hay signos o síntomas que todavía demuestran que el cuadro está activo o que todavía el cuadro puede, ese síntoma o signo puede alterar la condición del paciente, entonces no se puede ir, ¿ya? Y eso obviamente va a depender de cada patología que se esté tratando, pero deben haber criterios de alta, ¿ya? Y deben establecerse correctamente en los distintos casos o en las 4 especialidades, digamos, ¿no? No hay problema para hacer una diferenciación en cada sala de hospitalización. Muy bien, Doris. Vamos a la siguiente. Porcentaje de cesáreas, 35%. Entonces acabamos de darles el ejemplo acá, ¿no? De hecho, tiene que ser más, no puede superar el 15% y aquí nos están dando un 35% de cesárea. ¿Qué hay que hacer? Revisar, verificar las indicaciones de cesárea en las historias clínicas y si encontramos que hay las justificación para ese 35%, ok, aceptamos, porque puede ser que realmente hayan venido pacientes de muy lejos y en mal estado, mal manejadas o doblemente manejadas, qué sé yo. Y ya, se puede aceptar, pero eso se va a verificar en la historia clínica, ¿ya? El gestor de calidad va a solicitar las historias clínicas de todas las cesáreas y junto con el jefe de servicio de ginecobstetricia van a ir revisando. Si no se encuentran indicaciones justificadas, entonces hay que tomar medidas. Una primera, hacer una retroalimentación a los ginecólogos del servicio sobre indicaciones absolutas y relativas de cesárea. ¿Ya? Entonces, y solamente con el hecho de convocarlos a una reunión y mostrarles este 35% y además mostrarles de que no hay justificación en sus historias clínicas, ustedes van a ver que eso se va a corregir rápidamente. Bien, esas las menciono yo porque esa hemos utilizado en el ejemplo del indicador. Porcentaje de solicitud de segunda muestra para exámenes de laboratorio. Se refiere a cuando el paciente ha ido al laboratorio o el laboratorio ha ido a tomar la muestra al paciente y ha llevado la muestra y que por alguna situación
se ha vuelto a pedir una segunda muestra. Esa alguna situación puede ser por pérdida de la muestra, por mal manejo de la muestra, por muestra insuficiente o por extravío, bueno, ya hemos dicho pérdida o extravío de la muestra, o por mala identificación. Entonces, son problemas que pueden ocurrir en la fase preanalítica en los laboratorios y que demuestran una mala organización de esta etapa. Ahora va la pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Cuánto de solicitud de segunda muestra podrían ustedes tolerar o decir como estándar de referencia? ¿Quién quiere responder? Vamos, otro grupo, anime. ¿O quieren que yo los llame? Si quieren yo los llamo, no hay ningún problema. Kevin Gabriel, a ver, ¿está? Voy a ver de mi listado. Si simplemente han dejado conectado su computadora, así se va notando. Ah, no sirve tu micrófono, te perdono. Pero respóndenos por escrito. ¿Cuál debería ser el estándar de referencia? No, así como estás escribiendo, escribí qué porcentaje aceptarías. Porque se está leyendo tu respuesta. Ah, o no la tienes. Iván Arias, ¿estás? Jocelyn Álvarez. Tampoco. Doctor. Ah, dime, ¿cuál es tu respuesta? Ya, muy bien. Dentro de lo que es el porcentaje de partos, en nuestro trabajo tenemos el porcentaje de de la segunda muestra solicitada. Segunda muestra, sí, me he equivocado. Tenemos un porcentaje, aquí en el trabajo mostraba de 15, tenemos un estándar de hasta 10%. O sea, ustedes aceptan hasta 10%. Sí, pero y eso, de hecho, de esto ya está elevado, porque a veces, como usted dijo, ¿no ve que puede haber un mal llenado de formulario de solicitud para el laboratorio, una mala muestra o toma insuficiente, un mal procesamiento de la muestra, y esto a veces aumenta este porcentaje de segunda solicitud de toma de muestra laboratorial. Ya, ok, tú dices que está elevado, pero a mí también tu estándar de referencia me parece elevado. Igual que en el caso del cuerpo extraño, fíjate que en laboratorios son más exigentes. Ellos ponen 0,5% de estándar de referencia, no más. Así que son más exigentes en laboratorio. Nosotros todavía somos muy comprensivos cuando decimos 10%, porque esos errores no pueden haber. Es decir, por eso se organiza un sector de toma de muestras, ¿verdad? Ahí es donde la bioquímica, al tomar la muestra, define, por ejemplo, en cuanto a sangre, la cantidad de ml que va a precisar. ¿Y cómo lo define? De acuerdo a la cantidad de pruebas que le están solicitando. Eso está en la solicitud del médico. Si esa bioquímica no sabe y hace un mal cálculo y apenas pide la mitad de la sangre que necesitaba, obviamente va a necesitar volver a llamar al paciente o volver a subir al paciente y hacerle un segundo pinchazo para llevar más sangre. Entonces eso ya demuestra un mal conocimiento de la bioquímica.
¿ya? Si esto ocurre por pérdida de muestras, es una mala organización del área de toma de muestras de un laboratorio. Si esto ocurre por mala identificación de muestra, es una mala organización del área de muestras del laboratorio. Si esto ocurre por muestra insuficiente, habrá que diferenciar si la muestra la trae el paciente y no es una muestra que el personal del laboratorio toma o extrae. Entonces hay que sopesar eso. Porque si es error del paciente, ok, se entiende. Pero alguien ha tenido que explicarle a ese paciente, a ustedes cuando han ido al laboratorio, siempre les han debido decir, esto es en ayunas, este frasquito es de orina, hasta esta línea tiene que tener la muestra, o si es de heces, una cucharilla de muestra es lo que mínimamente se necesita, etcétera, ¿verdad? Siempre les hacen la explicación. Cuando hay errores del paciente, o no les han explicado bien, o realmente es solamente responsabilidad del paciente y de su mal entendimiento lo que ha sucedido. Pero eso hay que verificarlo. Y en laboratorio, reitero, son muy exigentes. Ellos esperan un 0,5% nada más de este tipo de segundas muestras. Bien, Jocelyn. Ahora, vamos con la siguiente. Porcentaje de recién nacidos con Apgar menor a 6 al minuto. Se calcula con el número de recién nacidos con Apgar menor a 6 sobre el total de recién nacidos vivos en el hospital por 100, y aquí nos dicen 20%. A ver, primero, ¿quién quiere responder? Que nos diga qué es el Apgar primero. Ustedes ya deben saber eso. ¿Quién quiere responder? Kevin Gabriel. Miriam Vanessa Arce. Cualquiera de los dos. Miriam. El Apgar nos sirve para valorar la vitalidad en el recién nacido. Muy bien. ¿Te acuerdas los parámetros que se toman en cuenta en el Apgar? ¿Qué es lo que punteas? La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, también los movimientos, como está el tono muscular, los reflejos y la coloración. ¿Están de acuerdo? Se puntea del 0 al 10, ¿verdad? Son 5 parámetros y cada parámetro puedes puntear 0, 1 o 2. Si todos los 5 parámetros están presentes, tu Apgar es 10 y se valora, como tú dices, la vitalidad como excelente. ¿Qué significa un Apgar menor a 6? No está tan buena su vitalidad, por lo general es arriba del 7 la puntuación. Ok, menor a 6 o de 6 para abajo implica una depresión neonatal, ¿ya? Se habla de una depresión neonatal moderada cuando es de 3 a 6 y severa cuando es menos de 3 el puntaje, ¿ya? Ok, aquí tienes 20% de recién nacidos con Apgar con depresión neonatal moderada. ¿Cómo lo interpretas? Que hay que ver que estos niños obviamente están... ¿Qué han dicho en tu caso? Estamos hablando de que el 20% no sería por sí mismo un indicador negativo, entonces habría que correlacionarlo con alguna enfermedad que haya tenido durante la gestación. Sí y no, pero más que lo que ha ocurrido en la gestación, el Apgar es el producto directo de la forma en que se ha atendido el parto, ya sea por parto vaginal o ya sea por cesárea, ¿ya? Entonces, si es la forma de atención del parto que se está valorando con esta depresión neonatal, el 20% no te llama la atención. 2 de cada 10 niños
nacen deprimidos, ¿te parece normal? No, pero habría que evaluar cómo están atendiendo sala de partos al personal. Correcto, correcto. O sea, la depresión neonatal, les reitero, es un indicador indirecto de la calidad de atención del parto. Si no se ha atendido bien el parto, si es un parto prolongado, si es un parto que le hacemos pujar a la mujer cuando todavía no hay la dilatación necesaria, la hacemos agotar a la mujer con pujos que no los sabemos coordinar, cuando no llevamos adecuadamente el trabajo de parto, entonces es obvio que va a haber depresión neonatal. ¿Ya? Un 20% es muchísimo y eso está implicando de que habrá que revisar quiénes están atendiendo los partos. Ojalá no nos digan, los internos atienden, ¿verdad? Y por eso se producen las depresiones neonatales, ¿no? Un interno, un auxiliar de enfermería, un partero tradicional inclusive, igual que un ginecólogo, pueden atender un parto en buenas condiciones. En primer nivel atendemos partos de bajo riesgo y un parto de bajo riesgo no tiene por qué tener un niño con depresión neonatal, salvo que rara vez ocurra que, como ha dicho su compañera, pueda tener alguna enfermedad de base o alguna alteración de base. Generalmente en partos de bajo riesgo no se espera una depresión neonatal que supere, si ustedes quieren, el 2% o el 3%. En este caso es 20%. Es muchísimo. Eso implica que hay que revisar las capacidades de nuestro personal en la atención. Hay un segundo indicador que nosotros agregamos en las salas de ginecobstetricia y es la recuperación del Apgar a los 5 minutos. Quiere decir que este 20% de este indicador que hemos detectado con depresión moderada, por debajo de 6, al 5.º minuto, ¿sí?, ¿qué se espera? Que después de haberlos reanimado, haber atendido a ese recién nacido como se debe para un recién nacido con depresión moderada, el Apgar esté normal. ¿Ya? Entonces, cuando medimos al 5.º minuto, este mismo Apgar por debajo de 6 y sigue siendo alto, entonces estamos detectando un mal manejo del recién nacido, una mala atención del recién nacido, porque ese recién nacido con Apgar debajo de 6 debe ser bien manejado por el que está recibiendo al recién nacido. O sea, no se trata de decir, ay, está con Apgar debajo de 6, llamen a un pediatra, llamen a un neonatólogo, ¿no? O sea, uno sabe lo que tiene que hacer. Limpiar las vías, aspirar las secreciones, tratar de reanimar con movimientos, si se necesita el ambú de recién nacido, utilizar el ambú de recién nacido. Se capacita al personal para la atención del recién nacido. La atención del recién nacido no siempre va a ser pues un recién nacido totalmente vigoroso, vital, rosadito y llorón. Alguna vez nos va a tocar un recién nacido deprimido. Hasta en las cesáreas se encuentran el líquido meconiado, por ejemplo, y el recién nacido sale con un Apgar de 6, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir pues que se va a morir. Eso quiere decir que el que va a atender al recién nacido tiene que demostrar que sabe atender. Puede ser que el personal sepa atender, pero que no tenga equipamiento adecuado para la atención del recién nacido. Esos son los aspectos que habrá que verificar cuando encontramos que el indicador está elevado. ¿Ya? Muy bien, la última. El tiempo promedio de espera en salas de emergencia. Es un tiempo promedio en minutos, que en minutos de espera desde la llegada hasta la atención en la sala de urgencias, sobre el total de pacientes atendidos en emergencias. Acá nos dan 105 minutos. ¿Qué opinan? ¿Algunos de ustedes
ha encontrado un estándar de referencia para eso? ¿Cuánto debe esperar un paciente en emergencias para su atención? Doctor, aquí según la Dale. OMS que hemos encontrado, es ¿Ya? que se establece que al menos un 90% de los pacientes tienen que ser visitados por el equipo médico en menos de 2 horas desde el triaje, o sea que va a depender el tiempo de su atención de acuerdo a la clasificación que va a dar el triaje. Y el 100% tiene que ser atendido en menor a 4 horas. Ya. Pero el tiempo de espera va a depender de la clasificación de triaje que se le va a dar a cada paciente. Muy bien, muy bien. Entonces, esa tu observación es excelente, porque yo tendría que medir más bien el tiempo de demora de atención, el tiempo en minutos, de los pacientes que con triaje se han, digamos, clasificado como en verdaderas emergencias. Y ahí no puedo esperar 2 horas. Ojo. ¿Ya? Si estoy haciendo triaje y estoy detectando que este paciente sí necesita atenderse, ya no puede sobrepasar de los 15 minutos su atención. Porque ya estoy yo clasificando. ¿Ya? Si hago un cálculo como en el que nos presentan 105 minutos en promedio de espera, quiere decir que hay pacientes que han esperado horas y hay pacientes que han esperado media hora o 45 minutos, ¿no? Puede ser eso. Si, como tú dices, este servicio tiene triaje, lo que hay que hacer es el cálculo del tiempo de atención en los pacientes clasificados como emergencias. Eso es lo que me interesa, porque el resto, que no es emergencia, no me importa si tardan 1 hora, 2 horas en verlos, pero lo que sí me interesa es de las verdaderas emergencias. Y ahí no puedo equivocarme y aplicar, digamos, lo que tú acabas de decir, de que se espera que lo atiendan en 2 horas. ¿No? Si tú ya estás detectando una emergencia verdadera, eso no puede sobrepasar de los 15 minutos, ¿ya? Salvo que estés realmente llena tu sala de emergencias de puras verdaderas emergencias y que tu equipo de salud sea insuficiente. Caso contrario, no podría explicarse una demora en la atención. ¿Ok? Entonces, eso es importante de rectificar con lo que tú has aclarado, es decir, habrá que ver si hay triaje o no hay triaje. Si hay triaje, significa que hay un procedimiento que clasifica y separa a las verdaderas emergencias de los otros pacientes, ¿ya? Muchas veces, inclusive, los otros pacientes que no son emergencias, pero que acuden al servicio de emergencias, pueden ser inclusive derivados aún al médico de guardia, del servicio de medicina interna, del hospital o de cualquiera de las especialidades que corresponda, porque no es una emergencia para el emergenciólogo. Pero para no dejarlo esperando, se puede prever de canalizar su atención por el médico de guardia. Y ahí puede esperar a que lo atienda. Pero los que yo he clasificado como emergencias, no puedo esperar 2 horas de atención. Es como que decir, yo le estoy detectando a este paciente, esta es una verdadera emergencia, no puedo decir que espere 2 horas, hasta 2 horas, y recién nos preocupamos a ver qué pasa. No. Pero entonces Yo lo ahí tiene que refería ver. al promedio, o sea, Exacto. decía que en promedio, según la OPS, o sea, el 90% tenía que ser atendido en menor a 2 horas. En Claro, promedio. pero es en todas las emergencias, sin triaje. Sí. Para ¿Ya? clasificarlo. Por eso hacemos esa aclaración. Yo estoy de acuerdo con tu fuente, no hay problema. Pero tú también has hecho una buena aclaración. Este indicador no toma en cuenta si hay triaje o no. Entonces, tal vez tenemos que tener en cuenta ese tipo de, digamos, clarificación de la información para la construcción del indicador. Porque si yo confundo y digo, ha salido 105 minutos en promedio, imagínate, 105 son casi 2 horas, ¿verdad? Y no puedo decir, está dentro de lo esperado, pero si es de todos los pacientes, no, pues.
O sea, habrá que verificar si realmente los pacientes que necesitaban atención rápida las recibieron o no, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, porque si no, ¿para qué yo mediría los tiempos? ¿No? O sea, ¿para qué me tomaría el tiempo de cronometrar paciente por paciente desde que ingresa hasta que el médico lo ve? O sea, esto es un indicador que no puedo calcularlo cada mes, cada trimestre. Se hace a través de estudios de investigación. Es decir, yo tengo que tener a alguien como observador dentro del servicio de emergencias que va calculando los tiempos, va calculando, paciente que entra lo marca con cronómetro, ha entrado a horas 9:15, y ese mismo paciente a qué hora ha empezado a ser atendido por el personal. Si me dicen a las 12 del mediodía, porque no puede ser desde las 9:15 hasta las 12, casi 3 horas, eso es realmente muy prolongado, ¿no? Entonces, eso implica que alguien tiene que estar midiendo eso. No le puedo delegar esto al mismo médico de emergencias, ni al personal de enfermería. Tiene que ser alguien fuera del equipo de emergencias que nos haga estas verificaciones periódicamente. Muy bien. Esa es la tarea completa en sus 3 partes. Han visto que es algo que lo van a ver ustedes algún momento en su internado también, inclusive. Ojalá recuerden muchas de estas cosas ahí. Y que para un director de hospital, pues esto tiene que llamarle la atención y además de generar, digamos, acciones de corrección, acciones correctivas y en muchos casos inclusive acciones de sanción cuando el personal realmente está fallando mucho, ¿no? Esto mismo que ustedes están aprendiendo conmigo, con muchos más detalles e indicadores, yo lo hago con posgrado cuando estoy en los cursos de administración hospitalaria, gerencia de hospitales o en salud pública cuando se hace toda la parte de hospital también, ¿no? O sea, siempre es necesario que esto sepan los que van a dirigir un hospital. Ok, entonces espero ya que hayan subido sus temas antes de que se desconecten. Permítanme, por favor, hacer una toma de la pantalla completa para mi control de asistencia, ¿ok? Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor. En la parte del trabajo, aparte, en la parte final, había unas preguntas de asterisco. ¿Eso tenemos que responderlas también, doctor? No, eran las indicaciones, esas eran las indicaciones para que puedan responder. O sea, ahí abajo decía, por ejemplo, ¿qué pudo haber pasado? O sea, en cualquiera de estos indicadores, por ejemplo, tasa desde ingreso, 25%. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué la cuarta parte vuelven a internarse? ¿Me entiendes? O sea, era para orientar su respuesta. ¿Por qué ese resultado? ¿Qué problemas pueden identificar ustedes? O sea, era para que respondan estos 6 indicadores, creo que tienen acá, y simplemente se orienten con esas preguntas, ¿ok? No es que había que hacer aparte. ¿Está Era claro? para orientación. Está bien. Orientación. Está bien. Sí, simplemente para eso. Ahora, permítanme un ratito hacer el print screen acá y llevarlo a mí. Tenemos con ustedes práctica, ¿no? Y aquí lo voy a pegar. Ahí está. Listo. Y ahora, antes todavía que se desconecten, voy a tomar otro print screen del listado final, pero ya, de la última parte, esta. Entonces,